Sean todos bienvenidos, reciban un cordial saludo. En esta ocasión desarrollaremos el tema las relaciones internacionales y la formación de los imperios coloniales, quinta parte. Ya vimos el equilibrio europeo de la era Bismarck. Ahora estamos desarrollando la segunda parte de la apertura a la política mundial y más adelante veremos en otros videos la época de los imperialismos nacionalistas. Bien, vamos a tratar en esta ocasión el ascenso de Japón como potencia y el ocaso de China como país con gran poder a nivel internacional. Bien, tenemos que recordar que en esta época hay dos grandes imperios que están pugnando por la hegemonía mundial y uno de ellos es Rusia. En el año 1875, Rusia logra anexar una de las islas japonesas, la isla de Sajalín, que aparece resaltada en el mapa, en un óvalo anaranjado, y eso alarma a Japón, ¿no? Japón se daba cuenta de que iba a pasar poco tiempo hasta que Rusia logre apoderarse de todas las islas de su territorio, ¿no? De hecho, en un intento de conservar, digamos, el territorio marginal, el año 1876 ocupa las islas Kuriles y Ryukyu, que aparecen ahí en ese mapa, resaltadas, ¿no? Como un intento de frenar un poco el expansionismo ruso, ¿no? Pero sabían que Rusia, un país que era capaz de movilizar millones de soldados y además, como les digo, era una potencia mundial, podía vencer fácilmente a las fuerzas japonesas, ¿no? Bien, mientras esto ocurre, los británicos se expanden desde su posesión de la India y obtienen la zona de Birmania, que era en teoría parte del imperio chino. El imperio chino es lo que se ve en el mapa de color amarillo, ¿no? Y de hecho inclusive era mucho más grande, pero los rusos ya habían comenzado la ocupación del territorio desde el norte y entonces toda esta zona, digamos, lo que estamos marcando en el mapa y aún más, aunque nominalmente estaba bajo el dominio chino, en la práctica fue ocupada por los rusos prácticamente sin oposición. Bien, bueno, y retornando a lo que estábamos viendo de Japón, tenemos que decir que los rusos estaban muy cerca de su territorio, es decir, estaban ya los rusos ocupando todo este territorio, se metieron a Sajalín, también llegaron hasta la península de Kamchatka, entonces, y además ya estaban dirigiéndose hacia el sur, estaban a las fronteras de Japón. ¿Bien? Los japoneses ante esta difícil situación vieron dos salidas. Dijeron, bueno, si seguimos como ahora, dentro de poco nuestros hijos van a ser dominados por los rusos. La otra alternativa que tenemos es que ahora en esta generación nos pongamos a trabajar el doble de lo que estamos trabajando para fortalecernos lo necesario para no ser dominados por los rusos. Es un camino muy difícil, pero fue por ese camino del trabajo doble que los japoneses empezaron a circular. Bien, de hecho hay que decir que hasta el día de hoy los japoneses trabajan en promedio 16 horas diarias, ¿no? ¿Y cuál era la alternativa, ¿no? Decían, si nosotros no trabajamos el doble, vamos a ser igual que los latinos, los latinoamericanos, que antes, cuando formaban parte del Imperio Español, tenían un desarrollo impresionante, ¿no? Un potencial gigantesco, pero que en ese momento, la segunda mitad del siglo XIX, estaba dividido en muchos países chiquititos y Estados Unidos empezaba a dominarlos a su antojo. Entonces, para no seguir el mismo camino que los latinoamericanos, es que Japón opta por exigir el doble de trabajo y de esa manera conservar la independencia de su país. Bien. También hay que decir que el año 1885 Francia ocupa la parte que está en azul en el mapa de China, que corresponde a Vietnam, también un territorio nominalmente bajo el dominio de China. Y de esa manera el gran imperio chino, el gran referente, digamos, para Japón de poder en el continente asiático, estaba doblando las rodillas ante los países europeos. De hecho, habría que mencionar que al principio de la expansión de los británicos, por ejemplo,
Los ejércitos chinos iban a la batalla con armas blancas, es decir, con espadas y con lanzas a enfrentarse a los cañones y rifles de última generación de los británicos y también con barcos, digamos, juncos chinos que básicamente seguían la tecnología del siglo XVI contra barcos acorazados de acero, ¿no? Entonces era una desproporción bastante grande entre las fuerzas europeas y las chinas. Y a un principio los chinos pensaban que los europeos usaban magia con las armas de fuego, porque aunque los chinos son los inventores de la pólvora, de alguna manera habían olvidado que ese invento era chino y consideraban las armas de fuego una hechicería de los occidentales, a los que consideraban inferiores, y por eso eh, iban a enfrentarlos en esas situaciones y resultaban realmente con resultados catastróficos para los chinos. Bien, bueno, China se encontraba muy debilitada a través de las duras derrotas sufridas con los británicos y con los franceses. Empezaron a modernizar su ejército, ¿no? Y empezaron a construir barcos más modernos, empezaron a incorporar las armas de fuego a su propio ejército. Pero Japón se daba cuenta que necesitaba un territorio de expansión y el territorio más cercano que tenía era Corea. Entonces, en julio de 1894, Japón ocupa Seúl, ¿no?, que es la capital de la región de Corea, que pueden ustedes apreciar en el mapa con la banderita japonesa ya de ocupación, ¿no?, es decir, acá, ¿no? Y en todo caso, que Japón ataque a China era considerado un suicidio en esa época, porque China tenía millones de hombres, pero millones de hombres para movilizar. Y además se consideraba que Japón, básicamente un país que había vivido de una forma prácticamente feudal, ¿no?, y medieval hasta mediados del siglo XIX, no tenía ninguna oportunidad de ganar al coloso chino. Bien. Sin embargo, los japoneses movilizan su pequeño pero bien equipado y disciplinado ejército y ocupan Pyongyang en septiembre de 1894, venciendo completamente a las fuerzas chinas ante el asombro de la comunidad internacional. Y la flota japonesa logra apoderarse de Puerto Arturo, ¿no?, y de esa manera lograr neutralizar la flota china, ¿no?, y tener inclusive la posibilidad de atacar el Mar Amarillo, que digámoslo así, era el corazón del comercio chino. Bien, aquí nosotros podemos ver en estas imágenes los barcos que tenían los chinos y los barcos que tenían los japoneses en ese momento. Acá tenemos un barco chino. Notarán ustedes que se parece mucho a la calidad de barcos que tenía la Alianza Perú-Boliviana en la Guerra del Pacífico, es decir, más o menos 20 años atrás, ¿no?, en una región no precisamente la más adelantada y avanzada del mundo. Mientras que, por otra parte, los japoneses sí tenían lo último de lo último en tecnología militar naval. Los barcos más avanzados del mundo que habían comprado los británicos. Entonces, comprenderán ustedes que esa desproporción de calidad de armamento fue la que definió este conflicto, ¿no? Y los ejércitos relativamente pequeños de los japoneses podían enfrentarse a ejércitos 5 o 6 veces más numerosos de parte de los chinos, que tenían menos disciplina y estaban peor equipados. Y fue de esa manera que los japoneses lograron la victoria en la guerra chino-japonesa. Y con el asombro de la comunidad internacional, lograron apoderarse de Corea. Bien, la batalla decisiva se llevó a cabo en Weihai, ¿no?, que, bueno, es un lugar donde se había refugiado la flota china, ¿no? Y entonces los japoneses lanzaron un ataque por tierra y por mar y lograron acabar con el grueso, digamos, de las fuerzas chinas, con lo mejor, por lo menos, del ejército chino. De esa manera, obligaron a China a firmar un tratado, el Tratado de Shimonoseki, donde China le cedía a Japón Formosa, las islas de pescadores
Puerto Arturo y Corea, que ya estaba ocupada por los japoneses. Es decir, un territorio donde los japoneses podían llevar el excedente de su población, es decir, ya podían pensar en un crecimiento mayor y además podía obtener recursos, materias primas necesarias para alimentar a su propia población que estaba cada vez en mayor crecimiento. Bien, a partir de esta debilidad japonesa, ¿no? Perdón, esta debilidad china evidenciada en la guerra, los países europeos le piden a China que les dé concesiones, es decir, que les dé un puerto donde puedan ellos comerciar libremente. Los chinos, digámoslo así, fueron obligados, ¿no? Era más o menos así, que queremos comerciar, digamos, ¿no? Pero si no es por las buenas, vamos a tener que recurrir a la fuerza para lograr que ustedes, chinos, nos den un puerto, ¿no? Era una amenaza, ¿no? Y como les había dicho en un anterior video, en esta época la política no tenía escrúpulos, no respetaba tratados, era el más fuerte que se imponía al más débil, sin piedad. Bien, bueno, ante esa situación, valga la redundancia, situación interna del imperio chino, entró en un colapso, ¿no? Los chinos más tradicionalistas pensaban que lo que había que hacer era un retorno a los valores centrales de la cultura china o de las culturas chinas. Y entonces estalló una gran rebelión antioccidental, donde los chinos, por ejemplo, que participaban de esta revuelta, mataban a todos los que se habían convertido al cristianismo, ¿no? Estábamos justamente viendo una foto de una ejecución donde a un converso chino le van a decapitar, le van a cortar la cabeza porque no quiere renegar de su fe cristiana, ¿no? Y además este movimiento propugnaba un retorno a la pureza espiritual y entonces practicaban artes marciales y no llevaban armas de fuego. Entonces pensaban que con la sola fuerza de su espiritualidad y de sus manos podían enfrentarse a las avanzadas armas europeas de ese entonces. De hecho, los europeos se asustaron porque se dieron cuenta de que la mitad de la población del mundo estaba en China. Y si la mitad de la población se ponía en contra de ellos, iban a pasarla mal. En ese momento, de inmediato, ¿no? Pero más adelante iba a ser catastrófico, ¿no? Por lo menos para los británicos en China, perdón, en la India, y ni qué decir de los rusos que estaban en la frontera, ¿no? Entonces, lo que se hizo es armar una gran expedición internacional que se enfrentó a los rebeldes, a los que se llamó boxers, ¿no? Porque peleaban con sus puños nada más y con sus manos, que como ustedes comprenderán fueron fácilmente exterminados en las batallas porque no eran obstáculo, digamos, perdón, no eran un rival para las ametralladoras, por ejemplo, o los cañones, ¿no? Y además, bueno, básicamente contra el armamento europeo no había solución desde la óptica de los boxers. Una vez acabada la rebelión, porque el mismo emperador se sintió amenazado por estos rebeldes, ¿no? Entonces se firmó un tratado en 1900 donde los europeos se dieron cuenta de que si seguían abusando de esa manera de la debilidad china, iban a provocar un estallido que no iban a poder controlar entre la población general, ¿no? Entonces deciden hacer lo mismo que se hizo en Turquía anteriormente, detener la agresión, dejar que China recobre la calma, ¿no? Y limitar sus aspiraciones por el momento para que no se desarrolle un conflicto mayor. Bien. Aunque Inglaterra, Francia y otros países aceptan, Rusia no lo hace y eso también se muestra de una forma magistral en esta caricatura de la época. Nosotros podemos reconocer fácilmente al británico, al norteamericano, al japonés y al chino, que están observando cómo el coloso ruso se apoderó de Puerto Arturo por por las malas, digamos, con la fuerza de su poder, y además ya colocó su flota naval en Puerto Arturo, ¿no?
Y tenemos un pequeño aliado del ruso. Este pequeño es Montenegro, un pequeñísimo reino que hemos visto en el primer video, que se encuentra en las orillas del mar Adriático y estaba poblado por eslavos y que hizo un tratado de defensa y ataque con Rusia. Entonces, en apoyo de su aliado ruso, Montenegro declaró la guerra a China. Obviamente, no pudo mandar, hasta donde yo conozco, ni un solo soldado a la zona de conflicto, ¿no? Bueno, entonces, ya con la fortaleza rusa y con la ocupación de Puerto Arturo, ¿qué es lo que pasó? Japón era el gran perdedor porque ese territorio lo había obtenido y lo había conquistado Japón. Pero en esta caricatura se ve claramente que, aunque Japón, digamos, por su honor está tratando de ir a pelear contra el coloso ruso, su aliado Inglaterra le dice, no es el momento, ahora no vale la pena, vas a perder, tienes todas las de perder contra los rusos, ya tienen su flota, tú no tienes flota. Ellos tienen tremendos cañones y ejércitos y tú en este momento no tienes con qué enfrentarte. Es un suicidio, no lo hagas, ¿no? Pero los japoneses, como habían visto esto como asunto de honor, aunque en ese momento no les quedó más que resignarse, eh, se daban cuenta que eso no podía quedarse así, ¿no? Y que lo mismo que había pasado con Puerto Arturo, pasado mañana, digámoslo así, iba a pasar con sus propias ciudades, ¿no? Ahora, ¿por qué es que Rusia decide quedarse con Puerto Arturo? Recuerdan que Rusia estaba desesperada por llegar a las aguas libres. Pues bien, Puerto Arturo era esa zona del mar donde ya no se congelaban las aguas en invierno y que por fin le permitía la salida a las aguas libres. Por fin había logrado eso que había buscado por décadas y que Inglaterra había tratado de negarle, pero que dada la situación con la rebelión Boxer, ya las fuerzas rusas estaban ahí y no iban a irse. Bien, y Rusia se dio cuenta de que si dejaba que Japón atacara, Japón iba a ser derrotado, Japón iba a ser conquistado y la situación iba a ser peor. Tener toda una región con aguas libres era mucho peor que tener un solo puerto. Bien, bueno, pero los japoneses no se resignaron. Ya habían vencido a China contra todo pronóstico y entonces empezaron a planificar atacar al segundo país más poderoso del mundo, Rusia, ¿no? Me imagino que viendo este video deben estar diciendo, pero ¿qué les ha pasado a esos locos japoneses para tratar de meterse con ese coloso ruso, ¿no? Bien, primera cosa que van a hacer los japoneses es un acuerdo con Inglaterra. Obviamente dijeron, ¿quién nos puede apoyar, no? Necesitamos un padrino poderoso porque solitos no va a funcionar. ¿Quién es el gran rival de Rusia? Inglaterra. Entonces hay que buscarlos a ellos. Ellos nos van a apoyar si nosotros les decimos que queremos ir a debilitar a los rusos. Entonces se logra un acuerdo militar para que los ingleses les asesoren en todo a los japoneses. Y una sorpresa total fue cuando en 1903 Japón le dice a Rusia, le exige a Rusia, ¿no?, que abandone los territorios que están marcados con azul, que por el tratado que habían hecho las potencias europeas el año 1900, tenía que ser devuelto a China, ¿no? Dijeron, ese territorio le corresponde a los chinos y ustedes están ocupándolo ilegalmente. Entonces les exigimos que ustedes salgan del territorio de Manchuria y lo devuelvan a los chinos, ¿no? Bien. Obviamente los rusos se rieron en la noticia, pero los sorprendió el ataque sorpresa que realizó la flota japonesa a Puerto Arturo en febrero de 1904. Ustedes pueden ver ahí en la foto algunos de los cañones que defendían Puerto Arturo, ¿no? Entonces los rusos no estaban ni mucho menos con, digámoslo así, sin ninguna defensa, ¿no?, como le pasó a Bolivia en la Guerra del Pacífico. No, estos estaban más bien preparados, ¿no? Pero el comandante ruso cometió varios errores. Primer error fue que, sabiendo que los japoneses estaban cercando la ciudad, no acopió de inmediato toda la comida posible, ¿no? Despachó a la población civil a otros lugares, ¿no? Y además
Bueno, confió en que la flota defendería por mar, Puerto Arturo, y que por tierra las defensas eran bastante sólidas, ¿no? Y sí, eran bastante sólidas, ¿no? Los japoneses pensaban también, por otra parte, que una buena dosis de valor podía suplir las deficiencias técnicas en armamento, ¿no? Y los rusos habían cavado trincheras, habían equipado con ametralladoras toda la línea defensiva de Puerto Arturo y además con reflectores, ¿no? Para que si había un ataque nocturno, los reflectores iluminen a todos los atacantes y las ametralladoras los despedacen. Bueno, pues empezó a funcionar bien la estrategia rusa. Los japoneses lanzaron miles y miles de hombres al ataque de Puerto Arturo, pero las ametralladoras los masacraban. Fue como un preludio de la Primera Guerra Mundial, el ataque a las trincheras por masas de soldados que iban con un ardor patriótico, digamos, a tratar de enfrentarse a los miles y cientos de balas que iban por el otro lado. Pues le salió mal a los japoneses y no funcionaba, y no funcionaba, y no funcionaba. Pero sabían los japoneses de que si no ganaban la batalla de Puerto Arturo, era el fin de su libertad, era el fin, era la conquista de Japón por los rusos. Así que, ni modo, hicieron de tripas corazón y mandaron oleada tras oleada, tras oleada, tras oleada, hasta que finalmente lograron conquistar unas colinas, unas alturas encima de Puerto Arturo. Y cuando lograron eso, colocaron su artillería allá y desde esa cima bombardearon los barcos rusos que estaban anclados en Puerto Arturo y ya con la flota destruida y con el cerco durísimo que no dejaban pasar ni una miga de pan hacia la población de Puerto Arturo, finalmente empezó a escasear el alimento y como tenían mucha población ahí refugiada y no la habían mandado a otro lado, finalmente el comandante ruso se rinde. Mientras esto pasaba, los rusos ya habían empezado a movilizar su gigantesco ejército. Entonces ya los rusos logran presentar la primera batalla en Liaoyang contra los japoneses, pero los japoneses con un ejército muy disciplinado y bien entrenado logran enfrentarse a los rusos y vencerlos. Bien, sin embargo, los rusos sabían que tenían el ejército más grande del mundo, ¿no? Que tarde o temprano, decían, nuestra aplanadora va a liquidar a los japoneses, ¿no? Bueno, mientras este conflicto está desarrollándose, los británicos se extienden desde la China hasta el Tíbet y logran, digamos, ocupar la región, de alguna forma alejando el fantasma de una invasión rusa hacia la India, ¿bien? Que era su posición más importante. Del 1 al 9 de marzo se va a desarrollar la batalla de Mukden, ¿no? En Manchuria. Son 9 días de duras batallas. De hecho, fue la mayor batalla de la historia de la humanidad hasta ese momento. Participaron más de 600,000 combatientes en ambos bandos. Es decir, los japoneses llevaron todo hombre que fuera capaz de pelear, digamos, que hubiera sido entrenado para pelear, todo el ejército japonés prácticamente, contra todas las fuerzas que hasta ese momento habían reunido los rusos, ¿no? Ahí tienen ustedes una foto para ver la gigantesca cantidad de tropas, o sea, es una partecita de las tropas que participaron en la batalla. Y bueno, después de tantos días de combate, ganaron los japoneses y pusieron en fuga a los rusos. Ante el asombro del mundo, el tremendo ejército ruso había sido vencido por los japoneses. Sorpresa total. Bien, en ese momento, obviamente, la vergüenza mundial para Rusia, ¿no? Pero, por otra parte, Rusia sabía que a través de su ferrocarril transiberiano, cada mes podían llegar, si no me equivoco, eran una cosa de 20,000 hombres cada mes. Entonces decían, tarde o temprano, aunque sea dentro de 2 o 3 años, vamos a tener una cantidad de fuerzas que los japoneses no van a poder enfrentar, ¿no? Y la esperanza de los rusos era que, si bien la mitad de su flota había sido derrotada, la otra mitad
estaba a salvo en Europa y empezó el recorrido para llegar hasta Puerto Arturo y romper el cerco, ¿no? Bueno, no llegaron a tiempo, pero de todas formas podían atacar las islas de Japón. En mayo de 1905 tiene lugar la batalla de Tsushima, donde las tropas, perdón, los barcos japoneses, que se puede apreciar que están en blanco en ese esquema, se enfrentan a los barcos rusos que vienen llegando desde Europa, que tardaron muchísimo porque los británicos les pusieron todo tipo de trabas para que no pudieran pasar por el canal de Suez. Y tuvieron que dar toda la vuelta de África desde Europa. Bien, entonces los japoneses les cerraron el paso, los rusos continuaron avanzando, se enfrentaron los barcos rusos contra los barcos japoneses y la situación fue que eh, finalmente el mejor conocimiento de las aguas japonesas, por los japoneses, claro, obviamente, y la mayor disciplina de sus marinos, además que sabían que se jugaban el futuro del imperio, ¿no? En japonés en esa batalla, lograron desorganizar a los rusos, que después fueron fácilmente rodeados y aniquilados, ¿no? Los rusos, una vez que estuvieron separados unos de otros, porque llegó un momento en que los japoneses tenían todas las de ganar y la única salvación que tenían los rusos era dividirse, ¿no? Para tratar de salvarse, pero no lograron ni eso. Con la destrucción de su flota, los rusos ya no tenían fuerzas, ¿no? Es decir, en el mar había sido ganado completamente por Japón. Ya no tenían los rusos esperanza de lograr llevar refuerzos por mar o atacar el comercio de Japón, porque la idea era, si es que ganaban los rusos en el mar, podían impedir que los japoneses envíen refuerzos a Manchuria y entonces ahí la planadora rusa iba a hacer su trabajo. Pero como el mar libre, los japoneses podían seguir mandando vituallas al ejército que tenían en Manchuria y los rusos tenían que movilizarse, pero lentamente, cruzar todo el mundo, medio mundo, ¿no? Desde Europa hasta Asia, llevar pertrechos, llevar hombres. Iba a ser extraordinariamente costosa esta campaña y además, dada la eficiencia de las tropas japonesas, calculaban que iba a durar años, ¿no? Unos 4 años para tener la cantidad de tropas bien equipadas suficientes para enfrentarse ya de manera aplastante a los japoneses. Y todavía quedaba el siguiente desafío. ¿Y qué pasa si después de juntar toda esa cantidad de tropas ganan los japoneses? Si eso ocurre, la existencia misma del imperio ruso iba a estar en riesgo, porque ahí iban a decir las otras potencias europeas, en una época donde no había escrúpulos y el más fuerte se imponía al más débil, decían, bueno, si el coloso ruso está caído, es el momento de patearlo de una vez en el piso y que muera, ¿no? Entonces iba a poner en riesgo todo el imperio, ¿no? O si estando todas las fuerzas rusas en Asia, alguien atacaba en Europa, uy, los pescaban con los pantalones abajo. Entonces, Rusia estaba bastante desmoralizada y decide buscar la paz. Y eso es lo que esperaban los japoneses. Decían, tenemos que golpearlos de tal forma que queden tan humillados que nosotros les vamos a ofrecer un tratado más o menos de empate y van a preferir aceptar eso. Y eso es justamente lo que pasa, ¿no? Entonces, Rusia dice, bueno, tienen razón, nosotros nos hemos comprometido a devolver Manchuria y vamos a ser unos caballeros y vamos a devolver lo que nosotros nos hemos comprometido hace tiempo, ¿no? Japón sabía que si les pedía toda la isla de Sajalín, los rusos iban a decir, por honor, nunca jamás, aunque nos cueste 10 años, vamos a seguir peleando. Pero dijeron, mitad y mitad, ¿no? Porque esta es una isla japonesa, pero reconocemos que los rusos ya estaban aquí hace tiempo, que nos quedaremos mitad y mitad. Entonces se distribuye en la isla de Sajalín para que el honor de Rusia esté a salvo. Bien, luego el famoso Puerto Arturo, ¿no? Japón recupera Puerto Arturo y también Corea. Queda ya definitivamente consolidada para el Japón, ¿no? Bien, de esa manera Japón tuvo la posibilidad de expandir su territorio
Segundo, consolidarse como potencia ya no local, sino regional, porque había vencido nada menos que a China y después a la colosal Rusia, ¿no? Y había tenido éxito. Entonces ya fue un país reconocido a nivel asiático como un país fuerte. Y además, obviamente, había recuperado Sajalín, parte de su territorio, ¿no? Y de Corea y de Formosa, que también obtuvo, ¿no? Formosa. Y la influencia en regiones de China. A partir de ahí ya tenía materias primas suficientes para alimentar su población, para conseguir un mayor desarrollo. Había logrado éxitos importantes y ahora el sueño japonés iba a ser más ambicioso todavía, ¿no? Entonces, el siguiente paso de Japón fue soñar en convertirse en la potencia más grande del Asia. Bien, bueno, ya con toda esa zona consolidada para los japoneses, los enclaves extranjeros que había en China son los que aparecen marcados en rojo, ¿no? Que eran las zonas, digamos, desde donde comerciaban libremente los europeos con los chinos, obviamente en condiciones muy ventajosas, pero que no habían sido conquistados por los países europeos. Ese era el equilibrio al que se llegó en ese momento, ¿no? Que China iba a seguir existiendo como imperio para que no haya otra rebelión feroz del pueblo chino, pero comercialmente los europeos sí estaban obteniendo grandes ganancias y Japón ya se había consolidado como un país bastante fuerte en la región. Bien, con eso terminamos el crecimiento de Japón como potencia mundial. Les agradecemos su atención. Les invitamos a visitarnos en nuestro portal académico, cuya dirección web ven a pie de pantalla. Muchas gracias.